podrán cambiar la hora, pero ya sabemos que hay cosas que no cambian, como por ejemplo Yo Viendo Cine, porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. ¿Y de qué se nos ha ocurrido hablar en el programa de hoy de Yo Viendo Cine? Pues vamos a hablar de películas para no dormir. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de películas para no dormir? ¿Acaso películas de terror? ¿Películas que no te dejan conciliar el sueño? Bueno, puede que haya algún tipo de estas películas de terror en el programa de hoy de Yo Viendo Cine, pero la razón por la cual llamamos a este programa películas para no dormir son un poquito diferentes. A lo mejor esas películas tienen que ver con conciliar el sueño, pero por otros motivos. Y como siempre, nos explicamos. Una noche llegas tarde a casa, ya sea por trabajo, por cuestiones personales o porque te has ido a tomar la penúltima. Vamos, que la jornada de trabajo o no ha terminado tarde. Y te encuentras a esas horas ya de la madrugada. Ya no estamos en horario de prime time. Y te apetece, como el que no quiere la cosa, ver una película. No echarse a dormir. O bien puede ocurrir algo bien diferente. Puede que tu intención sea echarte a dormir, pero el amigo insomnio acude en tu busca. Y claro, si el amigo insomne acude en tu busca, puede que ponerse a ver una película a altas horas de la madrugada pues sea una buena solución. Y ya puestos de perdidos al río, ¿qué hacer? ¿Por qué no ponerse una película? En cualquiera de los casos, te la pones. Y la gran pregunta es, ¿qué película te pondrías tú? Parafraseando a Chicho Ibáñez Serrador, sí, películas para no dormir, pero no del tipo que también podía ser de aquellas magníficas historias de la serie del genio de la televisión. ¿Qué tipo de películas podrían caber para ponerse a altas horas de la madrugada? Hombre, para gustos los colores. Pero no os creáis que todas valen. Y si no, la próxima vez, poneos cualquiera y haced la prueba. Ya veréis como a los 5 minutos de poneros una de ellas, la tenéis que sustituir. En opinión de Yo Viendo Cine, podrían caber esas películas entretenidas, intimistas, entrañables, esas que pareciera que solo las estuvieras viendo tú y nadie más. Películas que pareciera que te estaban esperando. Pero y ahí obra el milagro del cine. Al mismo tiempo te gusta pensar que hay otra persona allí en el otro lado del mundo viendo a la misma vez que tú justamente esa misma película. Y te entra esa extraña sensación, o por lo menos quieres creer que es así. Y se crea también una extraña conexión entre esa persona y tú, como si estuvierais viendo esa misma película a la vez. Disquisiciones románticas al margen, este tipo de películas que uno se pondría de madrugada no tiene por qué tener obligatoriamente el cartel de obra maestra, aunque bien pueden serlo. Las elegidas entran más en el terreno de películas preferidas, que no es exactamente lo mismo que decir las que para ti son las mejores películas de la historia del cine. El ser obra maestra no te concede de antemano pertenecer a esta categoría de películas para no dormir.
Vamos a ver, para entendernos, nos puede encantar y de hecho nos encanta el cine de Pier Paolo Pasolini. Pero hombre, una de Pasolini a esas horas, mejor para otro momento. Y lo mismo podríamos decir de don Rainer Fassbinder. Es un cine para el que hay que estar más que preparado y predispuesto. Pero mira, ya me lo pensaría con una de Robert Bresson. ¿Qué tal ponerse a esas altas horas de la madrugada una película como Pickpocket? O como Un condenado a muerte se ha escapado. Y Muerte en Venecia. Bueno, haced que no he dicho nada. Vosotros mismos con don Luchino Visconti. Aunque bien visto, hay peores cosas que ponerse a esas horas de la madrugada. Pero bien que hemos entrado en el cine de autor, nos pondríamos El Sur de Víctor Erice o El espíritu de la colmena. Akira Kurosawa, en principio dices, bueno, no es de las que me pondría, pero ¿qué tal Dersu Sala? Y no sé vosotros, pero yo me pondría Arsénico por compasión, o La fiera de mi niña, o Retorno al pasado, esa obra maestra de Jacques Tourneur. Esa película sí que le pega a las horas muertas e indeterminadas de la madrugada, por su ambientación, por su blanco y negro, por su argumento, habilidad que tenía el señor Tourneur para crear esas atmósferas absolutamente irrepetibles, como por ejemplo la de La Mujer Pantera. Otra película que casa a la perfección con esas horas de la penumbra y de la noche. Y también nos pondríamos Ed Wood de Tim Burton. Los clásicos instantáneos le pegan mucho a la madrugada. Pero también nos podríamos poner Lawrence de Arabia de David Lean. O en otro extremo totalmente opuesto, Aterriza como puedas, del señor Abrams y de los hermanos Zucker. O La jungla de cristal, la primera, la Feten Feten, la de John McTiernan del año 88. Sí, La jungla de cristal se ha convertido por derecho propio en una de esas películas que siempre te están esperando. Vale, años 80, entonces me diréis, Regreso al futuro. Sí, pero no. Hay películas más para otros horarios. Esta es más de sábado por la tarde. Y me perdonaréis el atrevimiento. Lo mismo podríamos decir de las películas, de cualquiera de las películas de los hermanos Marx. Son más de sesión de tarde, de fin de semana. Y la ciencia ficción se presta para estas horas, con películas como Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. Probablemente la película más sombría de su director, la película por la cual tendría que dar más explicaciones porque hay bastantes cosas ocultas en la misma, don Steven Spielberg. Y también nos pondríamos, y sin dudarlo en ningún momento, las películas de Friesland. Etapa alemana, etapa norteamericana o vuelta a su etapa alemana. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Cosas de haber nacido para el cine en los tiempos mudos de la UFA. Y nos veríamos también no tanto Frankenstein, la del año 31, la de Tom Browning, sino La novia de Frankenstein. Y ya que nombramos a nuestro monstruo favorito, qué decir de no ponernos El jovencito Frankenstein de Mel Brooks. Pero si hay una película que, como diría Carlos Pumares, te pondrías nada más llegar a casa a altas horas de la madrugada, sería La gran evasión de John Sturges. La película de evasiones o de victorias por antonomasia de la historia del cine. Hombre, evasión o victoria es más de domingo por la tarde. Y como bien nos apunta nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, habría una película que también con los ojos cerrados nos pondríamos en esas altas horas de la madrugada. Manhattan de Woody Allen.
servidor añade Zelig de Woody Allen. Y nos paramos ahí con el director norteamericano. Y como bien nos apunta nuestro colaborador en La Sombra, don Juan Solo, también podríamos ponernos en esas altas horas de la madrugada El apartamento de Billy Wilder. Vamos, que si todavía no habéis experimentado el placer visual y sensorial de ponerse El apartamento de Billy Wilder a altas horas de la madrugada, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Uno de esos mayores placeres que la vida le puede deparar a todo Sissy Baxter que se encuentre por el mundo. Más de Billy Wilder, pues por ejemplo, la vida privada de Sherlock Holmes o Primera Plana. Ya estáis tardando si todavía no os habéis puesto una película de Billy Wilder a altas horas de la madrugada. Y no nos olvidamos de ponernos a John Ford y a El hombre tranquilo y a otro hombre, el que mató a Liberty Balance. Y qué gozada sería ponerse a esas altas horas de la madrugada La noche del cazador. Es que hay películas que tendría que ser obligatorio su visionado cuando la ciudad, parafraseando a Don Friesland, mientras la ciudad duerme. Es que tendría que ser delito penado en el Código Penal verse La noche del cazador a otras horas, a la plena luz del día. El espíritu de Robert Mitchum nos lo impediría. ¿Y qué tal verse a esas altas horas de la madrugada cualquiera de las adaptaciones de las historias de Agatha Christie? Ya sea Hercule Poirot, ya sea la señorita Marvel, y ya sea Arthur Conan Doyle en cualquiera de las adaptaciones que se han hecho de Sherlock Holmes. Y ya puestos con el misterio, ¿por qué no ponernos Un cadáver a los postres? O El fantasma de Canterville. O A las 9 cada noche de Jack Clayton. Y si nos ponemos romanticones, 7 novias para 7 hermanos. ¿Lo veis como no vale cualquiera? Pues no, no vale cualquiera. Son películas que tienen algo. Son aptas para entrar en la clasificación de películas que, a diferencia de otras, te pondrías por esas razones intangibles a esas horas inmediatamente posteriores a la hora de las brujas. También nos pondríamos Frenesí de Alfred Hitchcock, una de las películas preferidas de Lloviendo Cine del director británico, una de esas películas que gana con cada visionado, una película que homenajearon los hermanos Coen en otra película para no dormir, Sangre Fácil del año 84. Pero sin irnos del genio del cine británico, también nos pondríamos de Alfred Hitchcock Testigo de cargo, o Extraños en un tren, o La ventana indiscreta, o Con la muerte en los talones, y no sigo porque si no nombramos su filmografía completa. Aunque para los valientes, Psicosis, o para cualquiera, aunque no sea valiente, Vértigo o Rebeca, porque tampoco hay tantos directores de los que puedes decir me vería cualquier película de su filmografía. Lo hemos dicho antes también de Friesland, y lo decimos ahora de Don Alfredo. El señor Hitchcock y el señor Land son dos auténticos privilegiados de la noche. Y me diréis, ¿qué clasicón? ¿Qué ocurre con el cine actual? Pues me vais a permitir, se me hace difícil encontrar una película actual que ponerme en estas situaciones. Diréis, la saga completa de Star Wars, o del Señor de los Anillos, o de Harry Potter, pues o no se prestan o son mejor para otras horas del día.
Quizás sí que podríamos hacerlo con las primeras de la saga de Star Wars, es decir, los episodios 4, 5 y 6. Pero es que tampoco es de las primeras en las que pensaríamos. Y ya no hablamos del universo Marvel. ¿Cómo que no? Las películas de madrugada, las películas para no dormir, tienen que haber adquirido un pozo a lo largo de los años. Han tenido que hacerse acreedoras de tal categorización. Como mucho podríamos nombrar clásicos instantáneos, como hemos dicho, de Ed Wood, pero de esos en la actualidad hay bien poquitos. Cadena perpetua, pero un poquito también con alfileres, porque Resacón en Las Vegas es de otro rollo, es para verla quizá a esas horas, pero no a solas. No sale más decir películas que se han convertido en clásicos. Da igual el año, no tienen por qué provenir de la época dorada de Hollywood. O también nos sale decir ese concepto cinematográficamente indeterminado que viene a tener el nombre de película de culto. De este tipo último de películas apetece ponerse a esas horas de la madrugada gente como David Lynch y su hombre elefante, y quizá también Terciopelo Azul. Y no estaría mal ponerse tampoco Granujas a todo ritmo. ¿Y de Clint Eastwood no te pondrías Escalofrío en la noche? Repetimos, para gustos los colores, pero ¿acaso no te pondrías, si nos ponemos romanticones, Tú y yo de Leo McCarey, a ser posible la de Cary Grant y Deborah Kerr? ¿Y no te pondrías El golpe de George Roy Hill? Y es que no te sé la diferencia del tipo de películas que acabamos de nombrar con respecto a las películas que te pondrías del cine actual. No es por entrar en estériles debates, pero es que estas películas pertenecientes, parafraseando a don Kenneth Anger, pertenecientes a la cúpula del placer cinematográfico, pareciera que bien no nacieron para ser visionadas a esas horas de la madrugada, sino más bien en cualquier sala de cine, en cualquier momento del día. Pero es que el destino cinéfilo ha querido que tal sea el horario idóneo para las mismas. Y si no, haced la prueba. Ved una película, cualquiera de las que os hemos nombrado, a la plena luz del día y luego vedla mientras la ciudad duerme. Y luego sacáis vuestras propias conclusiones. Quizá en ese sentido el cine de Arnold Schwarzenegger ganaría enteros. Las películas ochenteras nacieron con la vocación de ser visionadas a estas horas de la madrugada. Paul Verhoeven, sobre todo en su etapa europea, también tenía marchamo de madrugada. Y me diréis, no seas tan duro, ¿qué tal con Quentin Tarantino? Insistimos, para gustos los colores, pero ¿os pondríais una película de Quentin Tarantino a altas horas de la madrugada si no fuera Malditos Bastardos? Reservoir Dogs es una de esas películas ojitos derecho de Lloviendo Cine, pero te la pondrías a otra hora, que no todas valen. Y ya que nombramos Malditos Bastardos, el cine bélico se presta a las altas horas de la madrugada. No lo hemos nombrado todavía, pero don Stanley Kubrick y su Senderos de Gloria casaría con estas horas. O Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. O El cazador de Michael Cimino. Y ya que lo hemos nombrado anteriormente, El puente sobre el río Kwai de David Lean. Y qué decir del género de terror que ya hemos apuntado con Frankenstein o Con la novia de Frankenstein, Alien de Ridley Scott, o Misery de Rob Reiner, o Carrie de Brian De Palma. Pero notaréis que algunas películas de las que estamos hablando las estamos cogiendo, como hemos dicho antes, ya con alfileres. Tenemos que mantener alto el listón, sobre todo para respetar a las películas que por derecho propio
se han convertido en películas para no dormir, que han sido todas aquellas que hemos nombrado en el programa de hoy de Lloviendo Cine. El listado no es ningún numerus clausus, pero casi. No todas las películas de la historia del cine son aptas para verse a altas horas de la madrugada. Así que dejamos a vuestra propia elección el ampliar esta nómina de películas para no dormir. Solo os pedimos una cosa: que cumplan con los requisitos. Más que nada porque vosotros mismos seréis los primeros beneficiados para alcanzar esta cúpula del placer cinematográfico. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos dado un repaso a esas películas para no dormir. Esas películas que uno se pondría a altas horas de la madrugada después de un arduo día de trabajo, de una ardua noche de penúltimas copas o simplemente en una ardua noche de insomnio. Ya hemos visto que hay que ser un poquito selectivos, hemos visto que no todas las películas valen para ser visionadas a esas altas horas de la madrugada y hemos acabado por dar con esos títulos preferidos para alcanzar la cúpula del placer cinematográfico. Nos quedamos con este término adoptado del cine de Kenneth Anger. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre se nos ocurra, en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano y es la cúpula del placer culinario. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.